saludo una semana más con todos ustedes aquí en Ahora Televisión y en este espacio Así es la vida. Y hoy estamos con un balón de fútbol y en una zona muy bonita del municipio de Los Realejos. Nos encontramos en la Casa del Llano. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Reme con un balón de fútbol? Pues tiene mucho que ver con nuestro protagonista del día de hoy. Saben que esta temporada estamos intentando conocer a muchas personalidades de nuestra isla de Tenerife que ustedes conocen por su profesión y nosotros intentamos conocerlos un poquito más. Pues en los años 90 el protagonista de hoy era un dios y nunca mejor dicho, porque es su segundo apellido, pues con el balón en los pies. Vivió una etapa muy bonita en la Unión Deportiva Realejos cuando ascendió a Segunda División B y recorrió pues toda la península jugando dicha categoría. Un gran defensa. Pues esto tiene mucho que ver con él y hoy lo hemos querido sacar, y el balón se va para allá, hoy lo hemos querido sacar de su zona de confort, porque hoy su profesión tiene muchísimo que ver con lo que yo me estoy colocando ahora mismo, que es un delantal. Estamos hablando de uno de los cocineros más reconocidos de nuestra isla de Tenerife. Así que si ustedes quieren conocer a nuestro protagonista del día de hoy, les invito a que me acompañen. Su nombre, Pedro Rodríguez Dios. Pues ya lo decíamos en la entradilla, un hombre que tuvimos el placer, muchos de nosotros que nos están viendo, pues verlo manejar el balón en esos campos de fútbol y que hoy en día pues es un maestro dentro de una cocina, un gran chef. Lo hemos sacado de su entorno, de ese lugar donde él se siente como pez en el agua, pero también estamos en una zona muy bonita del municipio que lo vio nacer, Los Realejos, que es la Casa del Llano, donde él también se siente muy cómodo. Don Pedro Rodríguez Dios, muy buenos días. Muy buenos días, Reme. Muchísimas gracias por todos tus comentarios, honores y gracias por acordarte de mí. Bueno, quien tuvo el placer de conocerte por esos años 90, eras un dios y nunca mejor dicho, porque tiene el segundo apellido Dios. Eras un dios con el balón en los pies. Fue una época muy bonita también, ¿verdad? Pues sí, siempre la recuerdo muy bien y siempre que me coincido con compañeros de esa época, pues lo hablamos mucho. Y una época, yo creo que hizo, no sé si estaría mal decirlo, hizo un poco de historia en el municipio porque se consiguieron muchos retos, pero para mí fue muy importante, una etapa de mi vida muy importante, ¿no? La dedicada al fútbol. Y bueno, es cierto que antes casi que no tenemos la suerte de hoy que tenemos los niños o los jóvenes o cualquier persona puede practicar infinidad de deportes al alcance de la mano. En esa época casi que era fútbol y más fútbol, ¿no? Pero bueno, estoy muy orgulloso de haber representado también al municipio de Los Realejos por muchas partes, como bien sabes. En segunda división, esa sí, categoría. Ya no solo de Tenerife y Canarias, sino incluso a nivel nacional, ¿no? O sea, entonces ha sido un lujo, pero bueno, es una época pasada y bueno, no sigo tan vinculado al fútbol, pero bueno, de una manera u otra siempre uno tiene sus lazos. ¿Crees, Pedro, que si hubieras vivido esa época futbolística hoy en día, porque hemos leído historias, crónicas tuyas, muchos periodistas coinciden de que eras un jugador maravilloso, con una habilidad sobre el terreno de juego. Yo tuve la ocasión de verlo jugar en esa época gloriosa de la Unión Deportiva Realejos y muchos, en ese entonces a lo mejor no había tantas salidas como hoy en día. ¿Crees que si hubieras vivido esa época hoy estaríamos hablando de
Pedro a nivel nacional en un equipo de primera división? No sé, yo creo que no lo sé. En aquel momento ojalá no hubiera sido la posibilidad, ¿no? Pero no lo sé. Es cierto que hoy en día hay más visibilidad, más oportunidades y más métodos de preparación, más facilidades. Pero bueno, no lo sé, quién sabe. Ojalá hubiera sido pasar, pero tampoco me arrepiento de nada porque también estoy en lo que hago hoy en día, disfruto muchísimo, como todos conocerán y podrán ver. Y bueno, son una época muy buena y es verdad que, bueno, a lo mejor tenían mis dotes y demás, pero yo creo que hablo también siempre de aquella época del equipo, del conjunto, de que éramos una piña. De hecho, seguimos teniendo contacto muchos de nosotros después de tanto tiempo, como dices, no sé cuántos años, hace ya mucho. Y tenemos, lo mejor era la piña, el equipo, que nos veíamos 3-4 veces en semana y coincidíamos mucho y compartíamos muchísimo. O sea que... ¿Tu pasión por la cocina viene también de ver de niño esas reuniones familiares en casa, esas comidas que se hacían en casa? ¿Nace de ahí realmente, Pedro? Bueno, en parte sí, porque es verdad que en casa siempre a pesar de que nadie profesionalmente se ha dedicado a la cocina, es verdad que sí, después yo tengo un cuñado mío que me da la posibilidad y tengo la suerte de poder trabajar con él y el que yo estoy extremadamente agradecido porque tengo que decir que yo soy un medio autodidacta en la cocina, cosa que no defiendo, pero también por un lado sí, porque hoy en día eso me ha dado a cuestionarme todo lo que llega a mis manos. Me cuestiono todas las elaboraciones en mi trabajo, pero está claro que la formación es fundamental. Pero bueno, en casa siempre sí que se ha vivido mucho la mesa, el entorno a la mesa, la importancia del comer, dónde comprarlo, dónde ir a comer, qué visitar. Si vas a visitar un sitio, primero casi que vemos dónde comer y demás. Entonces eso ha influenciado mucho y sigue influenciando, ¿no? Quizás tu cuñado es el culpable de que hoy seas el chef que eres. ¿Era tu sueño el dedicarte a la cocina, Pedro? Bueno, a lo mejor cuando niño tal vez no, porque no tiene la visión que se tiene hoy de la gastronomía y de la cocina. Hoy en día, por suerte o por desgracia, no lo sé, ser cocinero o estar vinculado a la cocina da mucho glamour. Lo verás en televisión, hay muchos programas y demás y eso está muy bien, pero en su momento tal vez no. Pero sí que es verdad que me di cuenta de que era importantísimo y mi cuñado influenció mucho y me ayudó mucho y me transmitió muchísimo, ¿no? O sea, y bueno, y me enganché a esto y sigo enganchado. Ayer me preguntaba, no sé, una persona en un comercio y entonces yo le decía que bueno, que en mi trabajo es mi pasión y a veces eso es muy bueno, pero tampoco a veces lo es tanto, ¿no? Porque te obsesionas mucho con tu trabajo y no piensas en otra cosa casi que en tus elaboraciones y demás, y eso es bueno, pero no tan bueno porque hay otras cosas más en la vida. Una vez que te adentras en este mundo, ¿qué fue lo más que te impactó? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención a la hora de elaborar un plato, un ingrediente? Porque claro, es un mundo, Pedro, con un abanico tan amplio y también es un mundo que no se para a la hora de estudiar. Es un estudio constante, día a día, hora tras hora. Eso es cierto, ¿no? De que hay una evolución constante y continuamente tienes que estudiar y evolucionar, pero pasa casi que yo creo que hoy en día, por suerte, en todas las profesiones, ¿no? O sea, pero una de las cosas que más me llamó la atención y lo que me sigue llamando la atención es que un poco que a veces con una simple elaboración puedes hacer feliz a alguien, ¿no? Y puedes tener un contacto directamente con las personas y transmitir mucho, ¿no? A través de eso. A pesar de que la gente va a los restaurantes o compra algo, un postre o una elaboración para comer, para alimentarnos, porque eso es una necesidad básica, pero que puedes transmitir algo más, ¿no? O sea, entonces es un poco de lo que me llama la atención y que cocinando casi que puedes trabajar en todo el mundo casi que sin hablar el idioma de ese sitio, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? A veces cuando visitamos sitios en el exterior casi que sin hablarlo, casi que puedes comunicarte de alguna manera, ¿no? Transmitir en todo el mundo, ¿no? Entonces eso me sigue llamando mucho la atención. A pesar de que está muy al día la gastronomía, es importantísimo porque es patrimonio, es cultura. Una de las intenciones mías también de venir aquí a la Casa del Llano era un poco porque es un espacio donde está muy arraigado al sector primario, a las fiestas, a las celebraciones. Entonces
el comer también es una parte de una vivencia, de celebrar, ya no solo el postre, que siempre tenemos un postre para una celebración, para casi que cualquier comida, un poco con ellos celebras casi que cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso me ha llamado siempre y me sigue llamando la atención. ¿Te acuerdas el primer plato que elaboraste, que te dijeron, Pedro, tienes que hacer este plato? Me imagino que eso fue un examen. Bueno, exactamente no me acuerdo muy bien, pero sí un poco lo que más recuerdo es cómo evolucionan las elaboraciones de cosas que has hecho hace 4 o 5 años o 10 o 20 años, cómo esa misma receta o elaboración va evolucionando, ¿no? Un poco por tendencias o porque uno va mejorando o porque ahora hay una obsesión exagerada en hacer cada vez una cocina más sana y más saludable, cosa que nosotros somos responsables de cocinar cada vez más saludable para todos, para los niños, para los adultos, para todos. Pero lo que veo es un poco la evolución, cómo se evoluciona una simple receta, muy tradicional, unas papas con mojo, cómo pueden ir evolucionando y mejorándola, y cómo cada vez tenemos un contacto más directo con el productor, que es fundamental, ¿no? O sea, yo siempre digo que el primer cocinero es el productor, el cosechero, el del molino del gofio, que te tuesta el gofio y que te lo tueste más o menos el grano, pues puedes conseguir una cosa u otra. Yo creo que el primer cocinero es el cosechero de las papas, que te da unas papas buenísimas para... Entonces, hoy en día tener un contacto con ellos directamente es fundamental. ¿Molesta en el caso de ustedes, tú como chef, que cuando se hable de Canarias, y lo acabas de nombrar, siempre se hable de las papas arrugadas con mojo? Es cierto, a lo mejor está mal haber comenzado yo con eso, pero es verdad que la gastronomía canaria es mucho más que papas y mojos, ¿no? Y está claro que tenemos que estar muy convencidos de que y sacar un poco el pecho en sí de que puede competir o ir a cualquier lado, no sé. Hace unos meses atrás hemos estado en San Sebastián, en el País Vasco, y decíamos, bueno, cómo no, en el Basque Culinary, que es la primera universidad que hay de gastronomía, un sitio maravilloso, y hemos ido un grupo de cocineros canarios y yo allí decía, bueno, ¿cómo que un cocinero canario va a ir a cocinarle a la meca, ¿no?, del mundo? Casi que pues estaban tremendamente interesantes y competían con sus quesos, con sus pescados, y yo creo que hay que estar muy orgullosos y lo tenemos que creer, ¿no? O sea, de que tenemos un producto maravilloso y que tenemos que seguir cuidándolo para que, sobre todo, todos los que nos visitan puedan consumirlo y llevarse un recuerdo a su zona de origen. Tu época de restaurantes, el Duende, la Gañanía, el Mirador de Humboldt, fue una época importante para ti, porque es trabajar para el cliente. De esa época, ¿qué aprendiste para luego decir, yo quiero ser mi propio jefe y yo quiero fundar mi propia empresa? Bueno, el día a día, ¿no? O sea, te das cuenta que a veces cuanto más pasas, a veces parece que no has aprendido mucho, pero hay un recorrido muy grande. O sea, la suerte que he tenido yo también de trabajar en estos sitios un poco es aprender ya no solo de cuando he tenido jefes o yo he estado al mando de las cocinas y de la empresa en sí, aprender de todos ellos, todo lo que te transmite el día a día, la gestión, no sé, sobre todo el día a día con el cliente, ¿no? Y cómo preocuparte por conseguir un buen producto, que es el máximo para que tú hagas un producto y después sea rentable, porque al final también hoy en día una de las cosas que menos atendemos en el día a día es un poco la rentabilidad de una cocina, ¿no? Que al final trabajamos para ganar dinero y demás, ¿no? Entonces, en muchos de ellos he aprendido eso, cómo gestionar para ser viables, ¿no? O sea, ¿echas de menos esa época de...? Bueno, muchísimo, porque tal vez, a pesar de que mi vida ha cambiado hace unos años por motivos X y al tener yo mi propia empresa, pero el hecho de estar el día a día al público es muy bueno porque tienes un contacto directo con el cliente. No hay nada más bonito que veas a una persona, quien sea, o gente que ha recorrido, pues yo qué sé, yo me acuerdo de gente que venían expresamente a Tenerife porque entre su ruta o sus planes eran visitar X restaurante. Entonces me parecía ya un compromiso enorme que alguien venga de Cádiz, por ejemplo,
y una de sus primeras visitas querían ir a visitar nuestro restaurante, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad enorme. Entonces el que tú le elabores algo más o menos sencillo y verle la cara de felicidad o de disfrute, yo creo que es un poco principalmente lo más bonito y lo mejor, ¿no? ¿Te consideras profeta en tu tierra? ¿Crees que se te ha valorado más fuera que aquí? Pues bueno, yo creo que sí, la gente está... Yo me siento afortunado de poder... es verdad que fuera también he disfrutado mucho y hay que salir y animo a todo el mundo a salir y es fundamental y cuantos más sitios veas más aprendes pero yo me siento tremendamente contento, ¿no? Y profeta ya no solo en Canarias, en Tenerife, en Los Realejos y la gente, bueno, lo noto, ¿no? Que la gente creo que me valora mucho, ¿no? O sea, pienso, ¿no? O sea, y lo vemos en el día a día cuando tenemos contactos con los clientes, con la gente, con los amigos. ¿Cómo se lleva, por ejemplo, Premio Manuel Iglesias, Diario de Aviso, febrero 2015? Mejor cocinero de Canarias, Guía Qué Bueno, enero 2011. Mejor jefe de cocina, Diario de Aviso, febrero del 2008. Finalista cocinero revelación, Cumbre Internacional Madrid Fusión, enero 2008. Mejor labor de repostería, Diario de Aviso, febrero 2004. ¿Cómo se lleva el que Pedro Rodríguez Dios, premio, cómo se lleva? Bueno, no me acordaba de muchos datos que me decías y es verdad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una manera de estar contento y el esfuerzo diario porque hay que, a pesar de que, y lo comentamos, que yo participo mucho con escuelas de hostelería y compañeros y muchas actividades y entonces un poco es una profesión maravillosa, pero es extremadamente dura, ¿no? Entonces todo lo que hace todo esto es un poco pues darte un chute de alegría o de energía para seguir trabajando y te das cuenta en guías o premios tan importantes como hay que reconocer que los premios del Diario de Aviso son los premios más antiguos, decanos de la gastronomía nacional, ¿no? O sea, y que alguien te reconozca, profesionales del sector te reconozcan tu trabajo, entre los que están en esas votaciones hay compañeros, yo creo que es un verdadero lujo, ¿no? O sea, pero bueno, también lo más importante es también, como te decía, vuelvo a insistir, que el cliente esté contento y el mejor premio, que el cliente repite y te siga buscando, ¿no? O sea, pero bueno, se agradece mucho todos esos reconocimientos, ¿no? Tu niña bonita o tu niño bonito es la repostería. ¿Cómo llega a tu vida elaborar los postres que elaboras, Pedro, que uno los ve en imagen y parecen pinturas? No parece un postre que usted coge una cuchara, un cubierto y te lo lleves. Pues mira, curiosamente en los restaurantes cuando yo empezaba, yo creo, por desgracia, a pesar de que todos hablamos de que todos somos muy golosos y todos nos gusta el dulce, era y sigue siendo la parte más descuidada en los restaurantes, en muchos sitios, aunque la gente no lo piense, ¿no? Entonces yo siempre creo y pensaba en su momento de que, bueno, que era el último contacto que tenía la cocina con el cliente y es el último recuerdo que se puede llevar, ¿no? Entonces, si era mejor o peor, pues eso de una manera u otra nos repercutía, ¿no? en nuestras calificaciones o entre que los clientes se vayan contentos, que era lo más importante. Y por el entonces prácticamente, te estoy hablando hace mucho tiempo, no sé, 15, 20 o un poco más años, casi que no había en Canarias una persona que se dedicase exclusivamente a hacer los postres en un restaurante. Era un poco impensable y sigue pasando hoy en día. Cada vez hay más, se le da mucha más importancia, pero creo que es un poco una parte muy bonita. Después también es la parte, creo que más técnica o más difícil. Es muy difícil o casi que imposible ir de la cocina salada al dulce. En cambio, del dulce al salado es muy fácil. Y la evolución mundial de la cocina hoy en día, y ya lleva años, es en la aplicación de técnicas de la cocina dulce en la salada. Entonces hay un abanico enorme, ¿no? Entonces, y creo que es verdad que, como decía antes, con la cocina, con la gastronomía, es un fenómeno de celebración, pero con la pastelería más, ¿no? Siempre recurrimos a un dulce, a un postre para premiar
celebrar, para... ¿Eres de los que usas la materia prima en el postre local de la tierra o tienes que ya tirar pues a nivel nacional y quizás también internacional? Bueno, yo creo que sin duda, y es cierto, hay que darle prioridad. Además, debemos tener un compromiso enorme en el uso del producto local, primero porque lo tenemos a mano, segundo también porque no hay nada mejor que, ahora estoy viendo el aguacatero y digo que yo conozca al agricultor que me cosecha mis aguacates, yo puedo contar algo más, porque al final en el restaurante, cuando tienes un contacto con un cliente, cuentas algo más que comer y demás. Entonces es fundamental, pero es verdad que también hay hoy en suerte por la globalización y cómo está el mundo, los viajes y demás, tenemos suerte de conseguir otros productos de otras zonas, ya no solo insulares, nacionales e internacionales, que siempre van a mejorar nuestro producto de alguna manera, ¿no? El añadir pues un cítrico que viene del Japón a lo mejor va a potenciar nuestras manzanas que están ahora en temporada, la manzana pajarita, y la podemos usar. Entonces yo creo que hay que tener esa habilidad para podernos aprovechar de todo ello, ¿no? Pero sin duda tenemos que vender paisaje, entorno, y también no hay nada mejor como premiar a un agricultor con el trabajo, con lo duro que es el trabajo. O ya no hablo del pescador que sale. Si la gente supiera lo que es salir a la mar, estar 2 días, diría que el pescado es muy barato. O esta semana, hemos estado la semana pasada con la Feria del Queso. Si la gente supiera el trabajo que hay detrás, que nos lo contaba nuestra quesera emblemática de Los Realejos, Monse, de la quesería Las Llanadas, y ella nos contaba el trabajo que hay detrás para llegar a conseguir este producto que llamamos queso, nos quedábamos todos abrumados, ¿no? Porque hay un trabajo de día a día y demás. Entonces es una manera de premiarles a ellos también y pagarles lo justo y hay un compromiso, tenemos que estar comprometidos con usar su producto. ¿Cuál es tu postre? Tu debilidad, que dices tú, Bueno, mira, curiosamente me decantaría mucho por las frutas, ¿no? Por un montón de motivos, porque tenemos fruta, porque siempre digo que Canarias, yo he hecho un poco en falta con otras zonas, ya no solo nacionales y mundiales, es que nuestras estaciones no están muy marcadas, ¿no? Me gusta cuando voy a otro sitio y veo que se marca mucho la estación de otoño, de invierno, de verano, pero por otro lado también, bueno, vivimos donde vivimos y es una maravilla, y yo hablo siempre que aquí estamos en una eterna primavera, entonces disponemos de frutas durante todo el año con unas calidades enormes, ¿no? Entonces casi que mi niña bonita podría ser cómo trabajar las frutas de una manera un poco sana, saludable, delicado, pero también sabrosa y atractiva, y como con un simple limón, que creo que es el producto menos valorado en gastronomía y que sin él no podríamos vivir, ¿no? Por ejemplo, con un limón a veces no se le da el valor que tiene, pero creo que no hay ninguna cocina, ningún hogar que no podría tener un limón en su casa, ¿no? Para cocinar, para hacer algo en la semana, ¿no? ¿Cómo estás llevando esa faceta de educador? Porque no es lo mismo elaborar esos postres, esa gastronomía en la cocina, esos platos. Quizás el enseñar, ¿tienes miedo a dar tus trucos a la hora de enseñar? No le voy a decir porque esto es truco mío y no quiero que... Pues mira, Reme, me has tocado algo, ahí está el truco, ¿sabes? Estos días, bueno, me encuentro muy cómodo, sobre todo cuando ves que transmites a alguien, no sé. Hemos estado hace unas semanas atrás en una actividad aquí en Tenerife donde participaban padres y niños, y intento adaptar un poco y llevar productos que sean reconocibles y que los puedan usar, y como con algo tan humilde o sencillo, porque creo, a veces yo pregunto, bueno, ¿qué es mejor, una manzana o un producto estrella? No sé, ahora me viene, ¿no? Algo como muy... O sea, un poco le intento dar el valor de que no dar el valor económico a algo, ¿no? No sé, algo es más caro porque hay más o menos, ¿no? Exacto. Entonces, y para mí es igual de importante una papa bonita azucena, que ahí en temporadas tiene un precio un poco costoso porque no hay y porque es muy difícil de cultivar, a una simple, como decía antes, un simple limón
en verde que está ahí cultivado, bueno, siempre, entonces, y me encanta transmitir, y siempre creo que la manera de evolucionar es hay que transmitir los trucos, ¿no? Yo creo que hoy en día aquí en Los Realejos se ha perdido una elaboración muy importante, que es el crocante de los realejos de bodas, de las celebraciones. Y yo me acuerdo de visitar o intentar ir a visitar, y eran gente muy hermética. Y es una pena que esta elaboración la que hiciéramos seguir usando en festejos, ya no solo en Los Realejos, porque era una estructura, una figura muy importante dentro de las celebraciones, sobre todo de las bodas, y se ha perdido por un poco el hermetismo de cómo no contar el truco de hacer un azúcar caramelizado para hacer una estructura que era el crocante, ¿no?, de boda. Entonces yo creo que no se debería de perder todo este tipo de tradiciones, creo yo, ¿no? Y por esto están corriendo el riesgo de, como no hay un relevo generacional, sabemos que es muy difícil, que se estén perdiendo, se vayan a perder emblemas de la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre voy un poco y lo transmito, y si no, si quieren me deja su correo y yo se las envío, o ya las cuelgo en mi página web, ¿no? Entonces el otro día en Santa Cruz, una familia se extrañó mucho que yo le daba la receta, más traigo, entonces como hoy tenemos teléfono móvil, lo podemos fotografiar, dice, ay, pero esto no es lo normal, ¿no? Digo, bueno, pero bueno, yo creo que por suerte está cambiando, y todos estos cocineros famosos que vemos son tan buenos porque cuentan todo y más, ¿no? O sea, pues todos los conocidos, no voy a nombrar porque hay muchísimos muy buenos, ¿no? Entonces, y lo de transmitir es fundamental, porque me he dado cuenta de que, no sé, incentivas a la gente para que se vaya a su casa para intentar ir a comprar ese mismo día para lucirse con su familia o sus amigos, ¿no? Entonces el hecho de, no sé si llamo educar o como lo quieras llamar, pero la formación, como decías, es fundamental hoy en día, y tengo la suerte de hacerlo casi que semanalmente, donde recibo muchísima gente y de muchos ámbitos, gente del sector profesional, gente del sector amateur o aficionados, jóvenes que están en un momento, o personas que están en un momento que no saben, no sé por dónde guiarse, y un poco engancharles a esto. Entonces, la verdad es que me gusta muchísimo, ¿no? Es maravilloso, ¿eh? Sí, que puedas transmitir y demás. Y lo que te comentaba antes de la evolución de una receta me pasa a mí en la enseñanza. Yo doy una receta a alguien y le mandas una especie de tarea, entonces ellos vienen con alguna otra idea que a mí me ha abierto mucho mi mente de cosas. A veces pienso cosas como en esto yo no me había caído, pero bueno, si yo no le había dado esa oportunidad a esa persona y mi receta, ella no había evolucionado la receta que yo hice, y yo me aprovecho también. Entonces es un poco un toma y daca, ¿no? Si yo te preguntara ahora mismo cuál es tu plato favorito, ¿cuál me dirías, Pedro? Pues mira, no te lo vas a creer, soy un fanático de la ensaladilla, ¿no? O sea, puede ser algo tan sencillo como papas y una mayonesa. Es verdad que hay ensaladillas, pero hasta la más sencilla y más humilde me encanta. Entonces, además un producto muy nacional, local, internacional, lo puedes comer y puede ir variando, ¿no? O sea, y como un producto tan sencillo que lo puedes conservar hasta en nevera, frío o no, o atemperado, puede estar tan rico y tiene un montón de acompañamientos, ¿no? O de las más sencillas a las más elaboradas. Y no sé, o un huevo relleno me parece una cosa mágica, ¿no? Wow. No sé. ¿Y el postre? No sé, posiblemente todos los postres que lleven lácteos, ¿no? A lo mejor es una estupidez, pero para mí el postre perfecto es un yogur. Un yogur natural sin nada, porque tiene la proporción adecuada, 100 o pocos gramos, y es muy buen alimento, muy saludable y tiene mucho sabor. Y después tú a este yogur le pongas lo que le pongas, casi que admite de todo, ¿no? Y según la cultura, ¿no? O sea, nosotros lo llevamos un poco al mundo más dulce, ponerle, pues no sé, fruta, miel, frutos secos. Pero te vas a otros países más orientales y le ponen sal, aceite y hierbas, hierbas no adaptadas a la cocina dulce, ¿no? Entonces, o
O sea, me parece el yogur el producto más... Y porque después hay un trabajo artesano detrás, ¿no? Y después hay yogures y yogures, ¿no? Exacto. O sea, puede ser algo muy sencillo, pero me parece, a veces con una cosa muy sencilla, a veces puede sorprender, ¿no? ¿Qué te queda hacer en la cocina? Pues no, hay muchísimas cosas, seguro, ¿eh? O sea, pero mi obsesión es poder seguir disfrutando, ¿no? O sea, y que después también disfrute la gente, porque al final es muy gratificante, ¿eh? Te vuelvo a decir que tú hagas algo y, yo qué sé, estás esperando a tu familia y tú vas a hacer algo para ellos, o vas a casa de unos amigos y tú haces algo, o ya no, te hablo de un cliente, ¿no? Que encima te paga por eso, ¿no? O sea, que me parece un lujo, ¿no? Por último, ¿eres crítico contigo mismo? Por ejemplo, tú cuando preparas tus platos, imagínate, las dos, la cara y la cruz. Por ejemplo, cuando vas a comer a un restaurante que no elabora ningún plato de los tuyos, ¿eres crítico a la hora de, a este le hubiera faltado un toque, a este le hubiera tal, yo le hubiera puesto esto? ¿O vas y disfrutas de ese momento y de la comida? Pues mira, te comento, hubo un tiempo en el que hablamos con otros compañeros del sector, o si íbamos un grupo peor, ¿no? Siempre que vamos de viaje, siempre vamos a visitar el restaurante y nos damos cuenta de que nos pasamos la comida, pues, analizando todo. Y yo decía, bueno, vamos a ver, esto no puede ser, o sea, y a veces tú puedes analizar, creo yo, positivamente, ¿no? Entonces no disfrutas, ¿no? Sí es verdad que yo creo que donde más aprendes, y yo lo recomiendo muchísimo, visitar sitios y aprendes para lo bueno y para lo menos bueno, ¿sabes? Yo creo que siempre te quedas con algo muy bueno y, ¡jo, qué buena idea esta! ¿Cómo no se me había ocurrido a mí, no? O sea, a lo mejor era una cosa súper sencilla que dices tú, ¿cómo pudieron poner Este ingrediente o sí, o esta combinación, o la manera de presentarla, cómo no se me ocurrió a mí? O sea, qué sencillo, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí, no? Entonces, pero sí que yo intento, bueno, voy a muchos sitios y de mucho ámbito, ¿no? De todo un poco, ¿no? E intento siempre disfrutar mucho, ¿no? Y como dices, que si soy crítico... a la hora, por ejemplo, de elaborar una comida para una familia, sí, para un grupo de amigos o para un evento y te piden tu producto, que elabores un primer plato, un entrante, el plato principal, el postre, ¿eres exigente a la hora de decir, tengo que elaborar y tengo que hacerlo bien? Sí, intento, soy muy exigente y me cuestiono un poco todo, ¿no? Un poco, a lo mejor, como te decía, mi faceta un poco autodidacta, o sea, mis vecinos o mis amigos, no sé, yo creo que por vicio o por una manera de cubrirme de alguna manera, siempre voy conmigo en mi día a día, en mi coche o en mi trabajo, en mi casa, siempre hay algún libro, alguna elaboración, entonces me cuestiono todo, ¿no? Ahora un poco... se analiza mucho a nivel físico-químico o a nivel de la ciencia cómo actúa un producto, ¿no? Cómo fríes un huevo, qué es lo que pasa, ¿no? Porque a veces cuando tú lo has visto siempre, lo fríes, lo pones ahí, pero si tú sabes que la clara coagula a tal temperatura, ya sabes, ya por lo menos tienes un dato de que si yo no quiero que se coagule la clara, no voy a cocinar hasta... porque no quiero, por el motivo que sea, o si quiero que se cuaje antes la yema que la clara, ¿qué tengo que hacer? Entonces estoy continuamente un poco autocriticándome o leyendo o cuestionándomelo todo, ¿no? O sea, entonces eso es bueno, pero bueno, también esto es un no parar, entonces lo que hiciste ayer ya parece que no vale y vuelves otra vez, y tampoco es así, ¿no? O sea, si no, nunca... lo que estaba ayer y antes de ayer, del año pasado también yo creo que era bueno, ¿no? Pero sí que me cuestiono un poco todo, ¿no? Y intento buscar el porqué, ¿no? ¿Por qué se le pone ácido a la leche? ¿Qué pasa para que cuajar X cosas, ¿no? Sí. Porque me lo decían y ya está, ¿no? Entonces yo creo que también transmitirle eso a la gente es bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué bonito y no ratito. sé, vamos a ver y espero que hayan... No, muy bien, qué ratito tan agradable, porque claro, mucha gente también te conoce por esas ferias,
por los restaurantes donde tuviste la ocasión de trabajar, ahora mismo con tu propia empresa, enseñando a esos jóvenes que se quieren pues agarrar a ese mundo de la gastronomía, que es un mundo apasionante. Y la verdad que este ratito que he compartido contigo, el conocerte un poquito más, pues ha valido la pena. Qué ratito más bonito, Pues, Pedro. para mí también, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros que nos quedamos aquí con él un ratito más hablando, charlando, en este rincón tan bonito, porque estamos justamente debajo de un aguacatero. Qué raro que durante el ratito que hemos compartido no se nos haya caído ninguno, y la verdad que tienen una pinta maravillosa, y la verdad que es un producto que tenemos en nuestra tierra que hay que producir, hay que degustar, y todos los días de la semana. La próxima semana más aquí en Así es la Vida, en Ahora Televisión, en este rinconcito que cada semana intentamos pues llevarles a todos ustedes. Esta semana y en esta ocasión hemos querido conocer a este gran chef canario, realejero, tinerfeño, Pedro Rodríguez Dios. Hasta la próxima semana. Sean felices.